Les pedimos, antes de empezar, que sean tan amables de silenciar los micrófonos para que, no, para que se escuche bien y que no se generen ecos y otros problemas. Lamentablemente, bueno, la charla la íbamos a también difundir por Facebook Live, pero hemos tenido ciertos problemas técnicos, así que va a ser solamente por saben de alguien que tenía intenciones de sumarse o que pensaba verlo por Facebook Live, si le pueden comunicar que es solamente por esta vía. Bueno, como ustedes saben, esta es la presentación de este hermoso libro, Yo Bastardo, Derek Walcott, Literatura y Decolonialidad, de Nadia Isaza, que por supuesto nos acompaña el día de hoy. Esta es una actividad del Centro Cultural de la Cooperación, del Departamento de Historia del Centro Cultural de la Cooperación. Para aquellos que tal vez no lo conocen, el Centro Cultural de la Cooperación es un espacio dedicado a las ciencias sociales, a las artes, de una perspectiva progresista y crítica, que tiene un bellísimo edificio en Avenida Corrientes, muy cerca de la que es seguramente la mejor pizzería de Buenos Aires, que es Guerrín. Eh, Lamentablemente nos hubiera encantado hacer la presentación presencial y después ir a comer por ahí y a tomar algo, pero no ha sido esa la situación. Como todos saben, vivimos en la pandemia, en la cuarentena, así que lo hemos hecho virtual. Para los que no me conocen y las que no me conocen, mi nombre es Juan Francisco Martínez Pería, yo coordino el Departamento de Historia. A ver si podemos apagar los audios, por favor. Ahí está. A ver. Muy bien, ahí está. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Juan Francisco Martínez Pería, yo coordino el Departamento de Historia del Centro Cultural de Cooperación. El Centro Cultural tiene múltiples departamentos dedicados a múltiples ramas de las ciencias sociales y las artes. Hay cosas muy bellas como tango, literatura, sociología, economía, y otras como historia. Yo coordino el Departamento de Historia, soy docente de Historia de América Latina, Historia del Caribe, y bueno, voy a ser un poco el que va a coordinar esta actividad, esta presentación. No un poco, soy el que va a coordinar este encuentro hoy. Como ustedes saben, de lo que se trata es de encontrarnos para celebrar la publicación de este bello libro y también la publicación de uno de los 3 primeros libros de una nueva editorial, la Brumana Editora, que acá nos acompañan las editoras, así que también celebrar esta iniciativa. Algunos dirían emprendedurismo, pero no lo vamos a decir de esa manera, pero sí celebrar esta editorial autogestiva y dedicada a literatura y a las artes de una perspectiva crítica. Bueno, lo que vamos a hacer una serie de expositores y expositoras, en realidad expositoras y un expositor. Yo ya me presenté, voy a presentar a las compañeras y voy a empezar hablando brevemente sobre el libro y después les voy a dar la palabra a las compañeras. Nos acompaña Laura Rossi, que es licenciada en Letras por la UBA, escritora, docente, da talleres y clínicas de narrativas en la ciudad de Rosario, y es editora de Brumana. También nos acompaña Carolina Musa, que es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario. Es editora Libros Silvestres, Biblioteca Vigil y también Brumana. No sé si ya está en la sala Andrea, me parece que no, todavía, o si Nadia. No, me parece que Andrea. Ah, sí. Ah, estaba con el TCL9. Ah, ahí está. Muy bien, gracias. Ahí la vemos Andrea. También nos acompaña Andrea Ocampo, que es profesora en Letras por la Universidad Nacional de Rosario, brinda talleres para la municipalidad y la provincia, es poeta y es quien ha escrito el epílogo de la segunda edición de Yo Bastardo. Y por supuesto nos acompaña la autora, Nadia Isaza, que es licenciada y profesora en Letras por la Universidad Nacional de Rosario, diplomada en Flaxo y en la Universidad de Villa María, y es docente de nivel medio y universitario y tallerista que a veces escribe. Y tiene unas vidas previas que no aparecen en el currículum, pero que si ustedes la buscan la pueden encontrar. Yo voy a hablar muy brevemente sobre algunas cosas que me parecen centrales. Yo tuve la suerte de escribir el prólogo de esta segunda edición. Yo a Nadia no la conozco personalmente, de hecho esta es la primera vez que nos vemos cara a cara, apenas si hemos hablado telefónica, a través de audios y por WhatsApp.
Y ella muy amablemente y muy generosamente me invitó a escribir el prólogo de esta obra. Y bueno, estoy muy agradecido a Nadia por haberme invitado a participar de esta segunda edición y de esta empresa tan linda que es esta editorial que han construido. Uno de mis sueños siempre fue tener una editorial, nunca lo pude cumplir y las compañeras lo han cumplido, así que las felicito enormemente. Yo voy a comentar un poco lo que señalo ahí en el prólogo, así que si lo leen van a encontrar más o menos las mismas ideas. Eh, y es un poco lo que yo siempre señalo cuando hablamos del Caribe, ¿no? El libro es un libro que se centra, por supuesto, en la figura de Eric Walcott. Todos y todas, me imagino que más o menos si llegaron acá es porque tienen alguna noción de quién fue esta enorme figura de la literatura caribeña, laureado con el Nobel de Literatura en la década del 90, escritor de una larguísima trayectoria, de poesía, de obra de teatro, de ensayo, una figura de enorme relevancia en nuestra literatura, que sin embargo no ha sido, o sea, es muy famoso, pero no ha sido tan trabajado, tan reconocido en el mundo de habla hispana, ¿no? Y por eso este libro es tan valioso, tan importante, porque nos acerca a una figura de enorme relevancia que lamentablemente no ha sido reconocido de la misma manera en nuestro país y en países de habla hispana y de América Latina en general. Pero también es muy interesante porque aporta una perspectiva que es la perspectiva decolonial, ¿no? Que acá tenemos algunos referentes, que nos acompaña Alejandro de Otto, a quien saludamos, que es uno de los referentes de la filosofía latinoamericana, caribeña y también la teoría descolonial. Es una filosofía que ha aportado mucho a pensar nuestra realidad, la realidad latinoamericana y la realidad del sur global. Hola Alejandro, un saludo a la distancia. Me imagino el calor que debe hacer en San Juan ahora. Pero bueno, digo, una teoría que en las últimas décadas ha aportado mucho a pensar nuestra historia, nuestra presente, nuestra identidad, y desde la cual Nadia trabaja de alguna manera la obra de Derek Walcott y la realidad del Caribe y nuestra realidad. Es una obra realmente sumamente valiosa, es una obra breve, como podrán ver, pero muy punzante, muy enjundiosa, muy valiosa, y que nos abre a un mundo fascinante que es el mundo del Caribe, ¿no? Que es un poco lo que yo pongo en el prólogo y que quiero traerles acá. Muchos de los que están acá tal vez no tienen esta perspectiva, ¿no? Pero generalmente cuando nosotros pensamos en el Caribe, cuando yo siempre invito a los estudiantes y a las estudiantes a cerrar los ojos y a pensar en el Caribe, generalmente lo primero que viene a la mente son playas tropicales, son tragos tropicales, es fiestas, música, ¿no? Y viene también a la mente un lugar paradisíaco y un lugar periférico, ¿no? Un lugar poco relevante en términos históricos. Y eso es algo que es muy común, quiero decir, es la mirada general que nosotros tenemos, la mirada del paraíso turístico, la mirada de los cruceros, y un lugar sin historia, ¿no? Un lugar sin historia, sin pensamiento. Y lo interesante que aporta el libro, y que yo también quiero subrayar, es que el Caribe es cualquier cosa menos eso, ¿no? A lo sumo, si es un paraíso, es un paraíso inventado. De hecho, hay un crucero, uno de los, no sé si decía el nombre para no pasar chivos, pero uno de los cruceros va a Haití, por ejemplo, en la actualidad, pero va a una ciudad que no es una ciudad real. Construyeron una ciudad para ir con el crucero, porque no van al Haití real, porque el Haití real está lejos de ser ese paraíso de cartón que se ha construido, ¿no? Entonces, el Caribe está lejos de ser un paraíso, es un paraíso turístico, pero es un paraíso turístico construido sobre muerte, destrucción, genocidio, esclavitud y racismo. Y es un lugar de enorme relevancia en la historia moderna. Lejos de ser un lugar periférico, poco relevante, donde pasó poco y nada, es un lugar donde pasaron muchas cosas y es un lugar central en la historia moderna. Hay un autor y un político caribeño que yo siempre traigo a colación, que es Juan Bosch, que fue una enorme figura de la literatura y del pensamiento y de la ensayística caribeña, y que llegó a ser primer presidente democráticamente electo después de la larga dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que tiene un libro de historia del Caribe donde habla de la historia del Caribe como una frontera imperial.
¿no? Y esto es un poco algo que quiero aportarles, que seguramente muchos y muchas de ustedes ya habrán escuchado, pero que me parece importante retomarlo, y que traza la obra de Nadia, traza la obra de Walcott, traza también mi modesto prólogo, que es esta idea de la frontera imperial, porque el Caribe fue un lugar de constante conflicto entre los imperios. Todos los grandes imperios modernos se disputaron el Caribe porque entendieron al Caribe como un lugar geoestratégico clave, ¿no? Clave, no un lugar cualquiera, sino un lugar estratégico central. Recordemos que el Caribe fue donde comenzó la conquista de América, y donde, además del comienzo de la conquista de América, se dio un genocidio de las poblaciones originarias, se dio un proceso de epistemicidio y un proceso de disputa imperial constante, que esa disputa se da por la centralidad de ese lugar. Además, el Caribe fue el lugar de un enorme boom económico, sobre todo en el siglo XVIII, vinculado con las plantaciones y el comercio esclavista y la producción de azúcar. Recordemos que el azúcar fue el oro blanco, hoy el oro blanco es la cocaína, en otro momento fue algo un poquito más tranquilo como el azúcar. Y fue un lugar muy central en términos económicos, fue el vértice de lo que se conoce como el Triángulo Atlántico, ¿no? Además fue un lugar muy importante en términos de dominación cultural, imposición cultural, un lugar donde no solamente hubo un proceso genocida y de sincretismo con las comunidades originarias, sino también de tráfico de esclavizados, como señalábamos antes, uno de los lugares calientes y centrales del tráfico, y también de un lugar donde se trajeron otras poblaciones, sobre todo de Oriente, comunidades de la India, comunidades de la China, una vez que la esclavitud fue abolida. Entonces es un lugar en política, cultural y económicamente muy importante en la historia moderna. Yo hablo me gusta usar esta metáfora que al lado de las compañeras que se dedican a las letras es una metáfora bastante mala, pero esta idea del corazón del mundo atlántico, ¿no? El corazón del mundo atlántico, no es cualquier lugar. Es un lugar donde también se crearon los primeros mitos raciales, las primeras legitimaciones de la conquista y del colonialismo. Pensemos, por ejemplo, los debates en torno a Bartolomé Las Casas, Sepúlveda, ¿no? Que tienen al Caribe como uno de sus epicentros. Pero además fue un lugar de enormes luchas, y esto también me parece que es muy importante y hace directa referencia al libro que hoy nos convoca, un lugar de constantes luchas, de resistencias de todo tipo, de resistencia de las comunidades originarias, de resistencia de las comunidades afro, del cimarronaje, y de enormes revoluciones, ¿no? No casualmente las dos revoluciones más importantes de la historia americana y más radicales de la historia americana y de las revoluciones más radicales de la historia moderna se dieron en el Caribe. Me refiero a la Revolución Haitiana, a la que yo me dedico y de la que me he apasionado, y la Revolución Cubana, ¿no? Que tuvieron influencias gigantescas y que además construyeron discursos enormemente universales. Esto es algo que me interesa mucho destacar, digamos, ¿no? El colonialismo fue tan fuerte y generó una deshumanización tan grande que generó como rechazo y como contraposición prácticas y discursos enormemente libertarios y universalistas e internacionalistas, ¿no? Y eso lo podemos ver en la Revolución Haitiana y también en la Revolución Cubana. Y ya para ir cerrando, el Caribe además ha sido un lugar de una enorme riqueza cultural, tanto en términos de cultura popular, en términos de sincretismo cultural, así como en términos de literatura y en términos de filosofía, ¿no? Tal vez la literatura o tal vez las artes son más conocidas, sobre todo la música, la pintura, pero tal vez la filosofía ha sido más olvidada, y el Caribe ha dado infinidad de intelectuales, mujeres y varones sumamente importantes. Valga nombrar algunos, me interesa nombrar uno muy olvidado, que es Jean-Louis Bastei, que es un haitiano, Antenor Filmin, otro haitiano muy importante, Jean Price Mars, otro haitiano, Jacques Roumain en términos de literatura. Pensemos, por ejemplo, por supuesto, en la figura de José Martí, Ramón Emeterio Betances. Pensemos después, por supuesto, en Aimé Césaire, en Frantz Fanon, un amigo muy cercano de Alejandro. Y, por supuesto, figuras de la literatura como Aimé Césaire, también de la ensayística, Glissant, y entre todos ellos tenemos a la figura de Derek Walcott, ¿no? Y una de las preocupaciones, y ya para terminar, una de las preocupaciones centrales del Caribe es la liberación, es la igualdad y es la identidad, la búsqueda constante por la identidad, ¿no? Y este es un problema que es un problema típico de América Latina, típico del Caribe y típico de las poblaciones
colonizadas, ¿no? Las poblaciones que han sido deshumanizadas, a las cuales en términos de Leopoldo Sea se les ha retaseado la humanidad, y que constantemente buscan de alguna forma reconstruir su humanidad y reconstruir su identidad, ¿no? Y el Caribe ha construido diferentes experiencias de rehumanización y de discusión identitaria, y Derek Walcott, con su literatura, con su teatro, con su ensayística tan interesante, ha aportado muchísimo a pensar la manera post-esencialista, crítica y humanista de pensar la identidad caribeña, la identidad latinoamericana y la identidad de los pueblos periféricos. El libro se centra en la idea de bastardía, ¿no? Que probablemente después nadie en todo caso explicará, y a mí me parece que la idea de bastardía es una idea que se aplica no solamente a los pueblos del Caribe, sino también a los pueblos latinoamericanos y a los pueblos periféricos, y creo que esta dimensión de la bastardía es algo que nos traza profundamente y que nos sigue haciendo preguntarnos por nuestra identidad y por nuestras ansias de liberación. Bueno, hasta acá tengo yo, les agradezco mucho la atención, voy a pasarle la palabra a la compañera Carolina, que va a hablar en nombre de la editorial Brumana, no sé si Laura después también va a querer agregar unas palabras. El recorrido que vamos a hacer es, voy a hablar yo, vaya, hablé yo, después va a hablar Carolina barra Laura, no sé si Laura va a querer, Andrea, y finalmente, por supuesto, el plato fuerte, la autora de este maravilloso libro, a quien una vez más felicito y le agradezco por haberme invitado al prólogo y por haberme invitado a participar de esta presentación. Así que sin más, la dejamos con Carolina Musa, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias Juan Francisco. Buenísimo que pudimos organizar esta primera presentación de Yo Bastardo, el libro de Nadia Isaza, y también la primera de la editorial, ¿no? Tal vez debería haber empezado yo, porque yo voy a volver para atrás y no voy a hablar tanto sobre el libro, sino de cómo surge esta editorial, que en realidad es una idea nuestra, que las tres somos escritoras, somos autoras, y un poco surge de la necesidad, ¿no? de la falta de un espacio local con un perfil feminista, el espacio editorial local, y un poco de ahí partieron nuestras discusiones y la necesidad también de publicar no solamente los textos propios, sino de visibilizar por ahí otras escrituras que, bueno, cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho en el interior, ya que muchos son de Buenos Aires, cuesta mucho hacerse un lugar, y en general los espacios son bastante endogámicos, y bueno, es como que ir buscando también, abriendo algunos circuitos y algunos caminos para habilitar otros recorridos y otras lecturas también posibles. En este caso Brumana es el apellido de Herminia Brumana, que es una poeta, de las primeras poetas feministas, y por eso quisimos recuperar, ¿no?, ese nombre, que la idea lo pensamos como un perfil feminista. Esto no quiere decir que solamente nos interesa publicar o aportar en el debate de género, sino también, especialmente, de generar un espacio con paridad, ¿no?, de poder establecer un espacio simbólico más dinámico, que pueda establecer otros vínculos entre personas diversas, y bueno, y también que sea un espacio de edición más profesional, cosa que no hay tanto por ahí en las editoriales independientes, que no son tantas en la ciudad. Bueno, un perfil más profesional me refiero a que podamos trabajar en las mejores condiciones en relación a derechos y regalías, en ocuparnos de la distribución de los libros y de la publicidad de nuestros libros, de llevarlos a otros lugares para que nos conozcan. Y bueno, en definitiva esa es la idea como madre, ¿no? De ahí fuimos pensando también cuáles iban a ser estas colecciones. En principio abrimos 3 espacios que un poco eran los espacios en los que nosotras, autoras, editoras, nos movemos más cómodamente, con un libro de poesía que es de mi autoría, una novela que es de Laura Rossi, y en este caso el ensayo de Nadia Isaza, ¿no?
tanto el ensayo de Nadia como la novela de Laura Rossi son reediciones, y eso nos interesaba mucho también en el perfil de la editorial, de poder por ahí darle otra salida u otro espacio a textos que tuvieron una tirada muy chiquita, ¿no? Casi invisible, y que tienen cierta importancia, que están buenos, digo, no solo por los propios, ¿no? Especialmente no por los propios, sino bueno, y que en general tienen muy corta vida, ¿no? Porque son tiradas por ahí chiquitas de 100, 200 ejemplares, que salen muy poco de la ciudad, entonces son libros que se pierden, y de repente nos interesa así también hacer bandera con eso, de tener libros, de tener realmente los libros, de que puedan circular por el país, estar en librerías y todo eso, ¿no? Bueno, es un camino largo y recién empezamos, justo este año no fue el mejor en ese sentido, en ningún sentido, o fue el peor en todo sentido, pero bueno, realmente, como veníamos muy embaladas con esto, quisimos sacar los libros igual en el mes de agosto, aunque no tuviéramos la oportunidad, bueno, de encontrarnos físicamente, ya vendrá. Pero bueno, decir, empezamos, y bueno, ya son muchas ideas y otros libros que van llegando, y que, bueno, esperamos seguir dándole curso, ¿no? También la editorial es independiente, y eso, aunque es medio gris, también el significado de una editorial independiente, en principio, lo principal es que no tenemos fondos del Estado, ni fondos públicos, ¿no? Bueno, es un riesgo y una apuesta que hacemos también, porque confiamos en que hay que hacerlo, ¿no? Y en que de repente va a salir bien. Otra cosa que quería decir sobre los libros, sobre la factura de los libros, es que tienen, como habrán visto, los que tienen el libro, tienen acá esto que no es, es un agujero, es un troquel, y donde se puede ver el sellito que está abajo, y esto fue algo también que nos gustaba como idea, y yo soy editora hace bastantes años, y vengo también de hacer mucho trabajo manual, y me interesa el trabajo manual, y bueno, nos gustó la idea esta, de repente de poner un sello a mano, ¿no? El libro viene, la factura es de la imprenta, no es un libro que está hecho a mano, pero sí ese sellito está puesto a mano, ¿no? Y eso para nosotras tiene cierta importancia, digamos, porque es un modo de objetivar y de poner algo físico del autor y del editor en un producto, en un material que es intangible, ¿no? Como son las palabras, un material que es volátil, y después cuando uno tiene un objeto es como, ¿no? Es como una cosa bastante afuera, se siente uno del libro, un autor. Entonces también nos pareció que de repente recuperar un proceso manual en el libro físico podía traer a la escena también esa discusión, ¿no? Sobre la materialidad o inmaterialidad de la literatura, de la escritura. Y bueno, como algunos saben, porque los tienen también, empezamos esto con una campaña de preventa en redes sociales, y eso nos permitió también publicar estos libros, así que, como quien dice, desde cero, y estamos muy convencidas con la propuesta de la editorial, así que, bueno, nada, eso era lo que quería decir, contarles un poco de qué viene a la idea de editorial, que está abierta también. No sé exactamente la gente que está presente, pero seguramente hay muchos escritores, escritoras, y que tienen estos problemas que recogemos, que son del campo local, ¿no? De la literatura local. Entonces, bueno, también eso, que es un espacio abierto donde pretendemos dar curso a un montón de escrituras y de textos que realmente no tenían, o que es muy difícil sacar por algún lado, ¿no? Y lo que
en relación al tema del ensayo, eso yo creo que Laura estaría mejor que hable de eso, de bueno, ¿por qué publicamos también ensayo, ¿no? Que es igual que la poesía, ¿no? Son dos géneros bastante bastardos, para usar la palabra de Walcott. La poesía porque no se vende, y el ensayo también porque es muy difícil si no tenés un vínculo con la universidad. Estoy repitiendo por ahí argumentos del mercado editorial, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué hay algunos géneros que no son tan conocidos? Y en el caso del ensayo, si aunque sí se publica muy ensayo, bueno, en este caso, por ahí la idea de aportar en este proceso de promocionar algunos temas, algunos tópicos que no están en la agenda de las grandes editoriales, porque al mercado, la decolonialidad diría, al mercado mucho no le interesan, ¿no? También es como un círculo vicioso, decir, bueno, no hay lectores, no se vende, pero entonces no se publica, entonces nunca va a haber lectores y ni se va a vender, etc. ¿no? Bueno, así que no sé, Laura, si querés por ahí aportar algo más en relación propiamente al libro. No, bueno, me parece que un poco por ahí cerrando lo que vos decías, en este espacio que intentamos abrir, que charlamos mucho y que veníamos mucho con esta idea, también por eso decidimos que a pesar de la pandemia esto tenía que pasar. Bueno, justamente si estamos en esa tensión entre la dominación y la liberación, nosotras a pesar de todo elegimos la liberación. Me parece que va por ahí. Y que entonces apostar a una colección de ensayo en este contexto, qué mejor me parece a mí que empezarla con un ensayo sobre Walcott, al que yo conocí gracias a la primera edición de este libro que me regaló Nadia cuando nos conocimos casi, al que nunca había leído en la facultad, digamos. Entonces, bueno, me parece que es más que un gesto, que quizás ahora lo estoy contando, pero quizás lo entendíamos nosotras, y bueno, a nosotras nos bastaba eso en principio. Iniciar la colección ensayo, que fuera un texto de Walcott y que la idea fuera esta. Si estamos pensando cómo se escribe en el conflicto, cómo la escritura configura y reconfigura la identidad, bueno, nosotras estamos planteándonos esas cuestiones, pero las estamos planteando no solamente cuando nos juntamos ahora ya no, pero bueno, a tomarnos una cerveza y a charlar, sino que decidimos que esto tenía que pasar a la acción. Y nuestra acción, por eso es también esto del perfil feminista, es como una manera de hacer. Nosotros estamos pensando el feminismo como una manera de hacer. Y nuestro campo es la palabra, así que esa sería la síntesis, me parece, y con esto cerramos, porque si no voy a empezar a decir pavadas. Vamos a dejarlo ahí. Muy bien, bueno, muchas gracias a Caro y a Laura. Seguiría en el uso de la palabra Andrea. Hola, buenas tardes. Bueno, yo tengo la suerte de haber participado en las dos ediciones, en la anterior y en esta. En la anterior estoy en prólogo y en esta estoy en epílogo, así que espero estar en la que viene, porque ya es como que me van corriendo, me van empujando hacia el final del libro. Yo celebro que haya una nueva editorial en Rosario, celebro que se llame Brumana, que tenga este troquel acá que me encanta. Sé también cómo le pusieron amor las chicas, las tres, cómo está todo el proceso de la edición, de cuidado y disfrutado y compartido, y la verdad que es una felicidad. Y también pensar en el aporte, que tendría que ser algo mucho más usual, que una tesis de grado se pueda convertir en libro. Y que lo que se trabaja en los ámbitos académicos llegue a las personas comunes, llegue a los curiosos, llegue a los lectores de Walcott en este caso, y por qué no a la gente interesada en la decolonialidad, o la gente interesada en poder asomarse a lo que tantas horas de trabajo le llevan a la gente que investiga, que se ocupa de estos temas, incluso quizás para despertar, ¿no?
las ideas, estas cosas se puedan conversar. Es muy importante que haya una posibilidad de llegar, de acceder también a esos materiales, porque uno sabe de gente que se licencia o que se doctora o que tiene una investigación y es imposible contar con esos materiales para uno también tener acceso y disfrutarlos y aprender y enterarse. Y bueno, a mí me gustó muchísimo poder leerlo, poder leer esta tesis de Nadia Isaza, que además escribe, que escribe narrativa, que escribe poesía, escribe muy bien, entonces es un lujo poder leer algo que además de interesante, tiene ese plus de belleza de alguien que sabe escribir. Y le hice el epílogo, ahora ya es epílogo, antes era prólogo, y se los voy a leer así no ocupo tampoco tantos minutos, que quiero escucharla a Nadia. Este es el epílogo entonces para Yo Bastardo de Eric Walcott, Literatura y Decolonialidad. Con la poesía de Walcott nacieron al mundo literario personajes, lugares, destellos, pájaros, sabidos y pensados, pero nunca escritos. Habría seguramente una escena anterior donde alumbrarían y silbaran, pero esa escena no formaba parte de ningún libro. Formaba parte de la experiencia, la conversación, la voz no domesticada por la puntuación, esfuerzo inútil por otra parte. Leyendo Walcott se puede pensar un modelo de literatura que no sea único y pensar también un derrotero que amarre en otros muelles y no reproduzca a escala un recorrido anterior con sus escuelas y sus ídolos. Para eso, valentía, osadía, ir contra los dueños de las cosas y de las palabras que nunca serán del todo nuestras, además. El mundo no espera al poeta, el poeta no le hace falta a nadie, pero es bienvenido cuando llega. La vida está ocupada en cosas más importantes y la muerte nos tiene lástima. Entonces ahí estamos mirando. ¿Por qué no vamos a decirlo si oyendo ya somos parte? Hay belleza en el óxido, en la gente enojada porque cerró el ingenio, en los árboles incendiados, en el agua que borra lo escrito por las gaviotas. El poema es ese estar humilde, sin la preocupación de mostrar un camino o fundar una corriente, sin mayores pretensiones, pero dejando que todo tiemble. El lugar fuera de lo esperado. Sucede que en Walcott no hay moraleja. Es como si nos dijera, no somos responsables. Ya han respondido y preguntado en nuestro nombre. Lo que vamos a decir no es parte de ese diálogo. En la constante comparación sabemos que somos el segundo término, no el patrón, sino lo medido. El poema es puro desafío y acá no hay fénix ni columnas de Hércules que valgan. En la vasta variedad de formas de decir el mundo y lo que nos pasa, perdidos en maneras de ser y de pensarnos ser, aprendimos a no escribir lo que nos rodea, sino algo que suene a otro. Sin embargo, sentimos con Walcott que a través del poema somos un extraño que nos ha dado su amor antes de conocernos. Muchas gracias. Este es mi epílogo. Soy Andrea Ocampo para Yo Bastardo de Nadia Isaza, editorial Brumana. Un lujo, agradecida, muy agradecida. Bueno, muchas gracias, Andrea. Bueno, ahora le damos a la palabra a la compañera Nadia, autora de Yo Bastardo. Bueno, yo no tengo mucho más para decir, entre todos ya dijeron todo, así que vamos pasando al vino, Juan Francisco. Bueno, es como re emocionante esto, de ver a muchas por la pantalla, mucha gente querida que hace mucho que no veo. Te quiero agradecer, Juan, por haberte, digamos, cargado al hombro la presentación, por haberla vehiculizado a través del CCC, que aclaramos que es el Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, porque vieron que los porteños tienen como ese defecto de que creen que el mundo termina ahí en la General Paz, y acá en Rosario también tenemos el Centro Cultural de la Cooperación. Entonces vos decías Avenida Corrientes y los rosarinos no entendemos porque Corrientes es una calle, no una avenida, etc. Pero bueno, más allá de los chistes, te quiero agradecer. Aparte, fuiste muy generoso con tu prólogo. Me parece que, además de empujarla a Andrea al precipicio del libro y ponerla en el epílogo,
Me parece que era algo que era necesario en este texto, que es como una puerta de acceso muy pertinente y muy clara y hasta poética. Hay alguien con problemas de audio. Yo la verdad es que lo que podría decir para sumar y no para redundar es, podría contar así apenitas y brevemente el camino del libro, digamos, este libro que asombrosamente tiene esta segunda edición. Como decía Andrea y como anticipaban las chicas, esto fue mi tesis de licenciatura, hace un rato ya que la escribí. Pero lo que me pasó es que cuando, digamos, algo que decía Laura también, y en esto somos unas cuantas acá antiacadémicas, o por lo menos que nos interrogamos acerca de las pautas académicas, yo lo conocí a Walcott en un seminario de licenciatura cuando ya estaba terminando la carrera, habiendo tenido materias como literatura del siglo XX latinoamericana, etc. Y digamos, no solamente Walcott era novedoso, sino que el mundo que Walcott venía a iluminar, que era precisamente el mundo del Caribe, era también algo que había, digamos, que no había habitado los claustros académicos durante la carrera de letras. Eso a mí me había llamado mucho la atención. O tal vez lo había habitado de otra manera, digo, pienso en García Márquez, y hoy leía el discurso de aceptación del Nobel, preparando algo para decir ahora que estuviera bueno. Pero bueno, capaz que el Caribe era el Caribe continental y un poquito de Martí, bueno. Y lo que me pasó con Walcott fue, digamos, como amor a primera vista, que si hubiese tenido el coraje de viajar hasta hubiese sido un amor a primera vista, porque cuando empecé a escribir la tesina Walcott vivía. Y lo que me pasó además fue que, bueno, lo que pasa con todas las lecturas que son importantes y significativas en la vida de las personas, que es que me dio vuelta no solamente lo que yo sabía de literatura, sino también que me dio vuelta lo que yo sabía del mundo. Porque, digamos, después, en este juego que uno hace por ser un poco original en su texto académico, encontré también el paradigma de la decolonialidad, que fue para mí como, no sé, 5 años de psicoanálisis todos juntos en un seminario, porque fue como una interrogación muy profunda respecto de las formas de materiales de existencia y simbólicas de existencia. Pero digamos, lo que se veía en la poesía de Walcott y en los ensayos y en sus obras de teatro era esa pujanza por una búsqueda de un lugar genuino de representación, de enunciación, de construcción identitaria. Y eso era algo que no nos habían enseñado nunca. Digo, no me habían enseñado nunca en ninguna institución de las que uno recorre en su formación. Entonces, me pareció siempre desde esa fascinación, que es un problema. Vieron que cuando uno está enamorado pierde lucidez, como dice Dolina, el amor es una porquería. Cuando uno está enamorado pierde lucidez, está ahí como en una nebulosa, pero digamos, a sabiendas de esas limitaciones, me pareció interesante poner a dialogar algunos textos de Walcott. Fue muy difícil trabajarlo a Walcott, bueno, por algo que decía Juan, que es que no existen, bueno, ahora hay hace unos años hay una editorial en Barcelona, de hecho hay un libro que me llevó hace poco a Barcelona, que debe haber comprado los derechos de algunas obras y se están editando en versión bilingüe, pero en el momento en el que yo estaba escribiendo este trabajo, había muy poco circulando en la web y era como muy repetitivo. Había mucho en inglés que había que traer de afuera, y entonces también además tuve que ponerme a traducir algunas cosas, que me perdonen los especialistas. Entonces también era un poco operar desde la escritura a favor del deseo, y otro poco trabajar con los materiales que estaban disponibles.
yo le digo, digamos, pusimos en Brumana que no es un ensayo, es un ensayo de un ensayo, porque tampoco sé si es un ensayo. Esta segunda edición intenta correrse un poco. La primera edición fue una edición que reprodujo tal cual el texto defendido, digamos, frente al tribunal, porque lo que a mí me pasó es que después de que yo me recibí de licenciada, seguí trabajando en la facultad, en la Cátedra de Literatura Iberoamericana 2, que es literatura latinoamericana del siglo XX, y lo que me pasaba era que seguía habiendo una vacancia respecto de estos espacios y sobre todo respecto del Caribe, y a mí lo que me había pasado con el Caribe, con Walcott y con un escritor angloparlante, siendo mestizo, digamos, era que había sentido que la historia del Caribe era iluminadora en términos analíticos de los procesos latinoamericanos de construcción y deconstrucción identitaria, histórica. Es como si Walcott hubiese prendido la luz sobre cosas que ya estaban, que todos sabemos, porque están en el mundo cuando uno llega, que es que somos un país periférico, que fuimos colonia de España, que España trajo la espada, la cruz, el progreso, etcétera, etcétera, y la complejidad, el entramado complejo del Caribe, no solamente en términos materiales y económicos, sino también en términos simbólicos, en términos lingüísticos, artísticos, bueno, literarios en este caso. Prendí una luz que era cegadora, ¿no? Entonces, nunca la intención, o nunca yo me imaginé o pensé que este texto iba a terminar siendo un libro que se vende en una librería, mucho menos que tuviese 2 ediciones. Pero me parecía que había como, en este afán de profundidad académica que suelen tener nuestras universidades, había como una vacancia respecto de lo que podríamos llamar el aspecto divulgativo de algunas cuestiones que son siempre la puerta de entrada o de acceso a muchos escritores, a muchos artistas, a muchas experiencias simbólicas. Por eso es que si hay algún especialista en la sala, disculpará que este trabajo no tenga tal vez una profundidad académica per se, pero en definitiva lo que a mí me pasó cuando decidí publicar la primera edición fue que me parecía que debía circular de alguna manera, aunque sea muy poquito, esto que decía Laura, bueno, para nosotros el hacer es ya revolucionario, que debía circular la figura de Walcott, la literatura de Walcott, y algo que permitiese conocer. Walcott es premio Nobel del 92, y bueno, acá hay muchos alumnos míos conectados, alumnos y alumnas, que lo conocieron porque yo no les paré de hablar de Walcott, digamos, como que a la fuerza. Fue así como un poco, oh, este año otra vez Walcott. Así que tiene muchas cosas, pero me pareció eso, me pareció que era como un acto de justicia poética que pudiese existir algún tipo de material que circule y que fuese eso, divulgativo, apenas con esa pretensión de la obra de un artista enorme, profundo, comprometido, de un artista, digamos, de un caribeño que no es hablado. Eso también me parecía importante, digo, en estos procesos y en estos marcos teóricos que muchas veces se establecen desde ámbitos académicos, que muchas veces son universidades que pertenecen incluso al primer mundo. Los sujetos, los que llamaríamos los otros, les otros, los subalternos, son hablados por aquellos que los están interpretando, y me parecía que Walcott, dentro de todos los caribeños, porque bueno, Juan mencionaba una serie de artistas caribeños que además hay como, no sería un patrón, pero hay una experiencia que se repite mucho, que es el caribeño que tiene acceso, digamos, como a la educación letrada y puede completar sus estudios superiores en Francia, en Inglaterra, y de pronto descubre que es otro, descubre que es el otro cuando llega al primer mundo, digamos, ¿no? Descubre que es negro, diría Fanon, cuando llega al primer mundo. Y entonces se encuentra con toda su africanidad, su antillanidad, su otredad, y hace como ahí lo que puede, y ahí va a César con el cuaderno El retorno al país natal, y van otros tantos que, bueno, no me sale el nombre, Mariscondé, no, sí, Mariscondé,
digo, también Walcott, como cifra de alteridad, como cifra pero no de una alteridad asumida como una entelequia o una alteridad asumida en términos pintorescos o folclóricos, una alteridad que busca su lugar de enunciación y de representación por fuera digamos, de las formas de definir el mundo que ha tenido el eurocentrismo. El libro tiene, cierro con esto, ¿no? Walcott, en términos de ese otro, de eso otro, de esos otros, de les otres, también habilita, creo yo, o a mí me pasó, habilita a abrir un surco en la biblioteca canónica, incluso de aquellos que estudiamos letras, para encontrarnos con también lo alterno, digamos, lo subalterno de lo subalterno, y entonces, bueno, Walcott es un caribeño negro que además nunca viajó a Europa a encontrarse consigo mismo, sino que permaneció siempre ahí alrededor de Santa Lucía, bueno, iba a Boston y volvía, pero había como una militancia en el paisaje. Pero bueno, y preguntarse, bueno, ¿y las mujeres del Caribe? ¿Quiénes son? ¿Cómo escriben? ¿Qué escriben? Digamos, ¿cómo es ser una mujer negra que además escribe? ¿Cómo es ser, digo, pienso en Audre Lorde, cómo es ser una mujer negra, escritora, lesbiana? Digo, una vez que uno se habilita en el camino de correrse de los lugares habilitados para poder pensar el mundo, me parece que se suceden una serie de transformaciones en lo epistemológico y en lo literario, y que todo eso a mí me pasó cuando lo consiga Walcott. Para no extenderme mucho más, digamos, el libro tiene dos epígrafes que sí se mantienen desde la primera edición. Uno de Claudia Massín, que es una poeta que yo quiero mucho en vida y obra, digamos, o por supuesto que no lo voy a encontrar acá. Y uno de Aníbal Quijano, digamos, en realidad yo digamos, hay como una serie de filósofos y sociólogos y especialistas que trabajan la decolonialidad. Yo lo trabajé desde Miñolo porque era el que a mí me resultaba que traía más las otras voces, sobre todo la de Quijano, la de Aníbal Quijano. El epígrafe de Aníbal Quijano dice, es hora de dejar de ser lo que no somos, y el epígrafe de Claudia Massín dice, la poesía no está hecha para adaptarnos al mundo tal como es, sino para hacerlo explotar. Y a mí me parece, digamos, como para terminar, que lo que hace Walcott en toda su obra, y en la complejidad de su obra, porque es poeta, porque es dramaturgo, porque es director teatral, y porque, bueno, a la fuerza tiene que ser ensayista, porque hay una profunda comunión entre su experiencia como artista y su búsqueda de las representaciones, de las subjetividades y de las identidades. Me parece que lo que precisamente uno encuentra en la obra de Walcott es ese estallido del mundo conocido. Y sabemos que cuando el mundo conocido estalla para siempre, y entonces nos habilita a poder habitar las ruinas o los márgenes o aquellos espacios que quedaban vedados por las grandes construcciones. Así que, bueno, salud. Quiero agradecer a mis compañeras de Brumana, Caro y a Laura, que son además dos amigas, a Andrea, que es como así, ya es como una siamesa que tengo, así guarra. Sonia, que no puede estar porque está, Sonia Testa, que no pudo estar porque está en la radio, pero es una de las, es periodista de Rosario 12 y hace otras cosas también. Es una de las que estuvo en la presentación de la primera edición, y nosotros además tomamos un fragmento de este texto para hacer la contratapa de este libro, que es precioso, que además está recontra corregido ese formato académico en un laburo muy concienzudo de Laura Rossi, que es como la Sheldon Cooper del equipo, y que intentamos que fuese un texto incluso más amable, para que pudiese circular y para que se pudiese entrar de la mano de nadie, ¿no? Que se pudiese abrir y leer como si fuese otro texto. Bueno, y a Juan, que ya es un amigo, porque además, aunque no nos conocemos personalmente, se ha fumado mis rabietas y otras cosas. Así que, y a todos, todas y todes,
quienes están presentes, muchos muy queridos, gracias por celebrar con nosotros hoy la poesía, la literatura, este emprendimiento editorial, así que eso, salud. Bueno, Nadia, muchas gracias por tus palabras. No sé si querés que abramos algún intercambio o no. No lo habíamos hablado eso antes. Preguntale Yo al te mandé- anfitrión del evento que quiera hacer. No sé si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, preguntarse cómo tener acceso al libro, me parece que es algo interesante que puedan explicarle a la gente, porque hay que venderlo, ¿no? Todo muy lindo, pero hay que comprar acá el libro. No sé si Laura o Carolina quieren dar cuenta de los detalles Como no, nos para poder escriben adquirirlo o algo más. o a la página de Facebook o nos buscan por Instagram, Brumana Editora, y depende de dónde estén, estamos viendo la manera de hacérselo llegar. Hemos hecho envíos a Buenos Aires sin ningún problema, así que bueno, por A mí supuesto. me llegó bien. A Juan le llegó bien y lo mandé yo, no lo mandaste vos, Laura. Y es precioso. Muy bien, es precioso. entonces ya superamos la parte de los envíos, lo logramos. Los libros están en librerías de Rosario y estamos en gestiones para que estén en Buenos Aires y en Córdoba también. Como se imaginará, en pandemia mediante no está fácil, pero bueno, ya van a llegar. Mientras tanto, nos escriben que lo mandamos a todos lados. Exactamente. Bueno, la gente no quiere preguntar, Juan. Sí. Son 8 de la noche de un viernes. Aparte, Vos ya estás ahí brindando hablamos, hace rato. La gente quiere brindar también. Estoy campareando hace rato. Claro. Bueno, si les parece, lo dejamos acá. Si vos, que no se corte igual, ¿eh? Que no se corte. Bueno, una vez más, muchas gracias a todos y a todas por su presencia. Muchas gracias a Nadia por permitirnos hacer la presentación de este libro desde el Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires. Es verdad que hay uno en Rosario, de hecho yo he estado ahí y es por ese Centro Cultural que hemos hecho el contacto con Nadia. Muchas gracias a Carolina, a Laura, a Andrea. Perdón, Andrea, por haber sacado lo del prólogo. Te pido disculpas, que me siento mal. Si hay una nueva edición, me voy a negar a escribir si no te dan a vos. No, Nera, la próxima vas a la contratapa. No. Y después ya no sé. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por su presencia, y Nadia, seguro vamos a hacer una presentación en alguna otra institución. Nos comprometemos públicamente a presentarlo nuevamente y esperemos que la próxima sea presencial. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, un saludo grande y que tengan un buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos.